Dios les bendiga en esta tarde, sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a estar orando un momento, inclinando nuestros rostros y poniendo nuestras intenciones y nuestra adoración a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí para buscar de tu presencia, para escuchar tu palabra, para adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Bendice a cada familia aquí representada. Bendice a los enfermos, bendice a las familias que estén por llegar, Señor. Te rogamos tu presencia se mueva en este lugar, oh Padre. Alcance a nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar adorando a nuestro Dios en esta tarde con este cántico: por todos los siglos permanecerás. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo y permanecer con nosotros. Vamos a adorar en esta tarde.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ven? Hemos sido llamados a compartir el Evangelio de salvación del Señor. Vamos a estar cantando este himno con una sola chispa, se enciende el fuego. Les invito a estar en pie para cantar este último cántico antes de la predicación. Te ruego seas tú, Señor, que esté hablando a cada uno de una forma especial. Gracias porque podemos adorarte. Gracias porque nos has llamado a compartir, Señor. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a servirte, a amarte, a deleitarnos en tu presencia, oh Padre. Bendice a los hermanos que no están presentes. Tu misericordia sea con ellos, tu provisión, tu sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y de una forma rápida voy a estar leyendo la lectura bíblica en esta tarde. Y dice así: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, y bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Es palabra del Señor. Un gran hombre de Dios. En esta tarde seguimos ahí en Hechos capítulo 7 y vamos a estar enfocados desde el versículo 42 hasta el versículo 52. Y yo deseo que, si usted está bien, orar junto conmigo, ponerse en pie y vamos a volver a leer el versículo 51, que es el texto que hemos estado todos estos días hablando. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Les invito a orar. Padre amado, te damos gracias por la plenitud que tenemos en Jesucristo. Y gracias, Padre, porque nos permite en esta tarde hablar de tu palabra. Permite, Padre, que haga eco en nuestras vidas. Yo te ruego, Padre amado, que tomes esta pobre palabra humana y la haga poderosa en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Esteban, como varón digno, que había conocido perfectamente al Señor, el Señor de la gloria, el Señor de la salvación, no solamente había sido un ejemplo en su ciudad, había participado activamente dando su aporte a los más necesitados. Él fue de aquellos que fueron elegidos para servir a las mesas, ayudar a las viudas. Y ahora Esteban está frente al Sanedrín judío dando palabra de que ha creído en un Dios poderoso. Pero Esteban está dándole una lección de historia al Sanedrín, que se suponía que ellos tenían conocimiento de las cosas que Esteban estaba diciendo, pero parece que no estaban cumpliendo exactamente lo que dice la palabra. Esteban empieza hablando de Abraham y cómo aquel hombre fue y escuchó la voz de Dios viviendo en uno de los caldeos. Pero Esteban no estaba parado frente a Sanedrín refutando a aquellos que le acusaban falsamente de forma agresiva. Esteban está hablando como una persona que tiene el Espíritu de Dios. Él cuenta cómo Abraham salió, cómo José y sus hermanos por envidia vendieron a José, pero este José después se convirtió en una bendición para el pueblo. Cómo nace y en qué circunstancia nace Moisés, y cómo fue Moisés muchas veces, a pesar que Dios le había ya elegido, el pueblo no obedeció al mandato y fue rechazado. Aquel pueblo hebreo, viendo la obra de Dios entre ellos, fue un pueblo rebelde. Ellos
regresó a Egipto. Y vemos a un pueblo que en medio del desierto le pide al sacerdote: haznos dioses que vayan delante de vosotros. Entonces ellos hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en la obra de sus manos se regocijaron. A pesar del rechazo continuo del pueblo hebreo, Dios le dio un lugar de adoración. Pero aquellos hombres seguían adorando a Dios, pero también tenían al Dios pagano que tenían en sus corazones. Esteban termina aquella gran práctica frente al Sanedrín diciendo lo que leímos en el versículo 51: duro de cerviz e incircunciso de corazón. Esteban recuerda que Dios da respuesta a pesar del rechazo de sus mensajeros. ¿Cuántos profetas se levantaron en el pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo rechazó? Un pueblo que andaba en el desierto adorando a otro Dios. Muchas veces la gente está en el templo, mucha gente que se reúnen en las congregaciones, que se han convertido, siguen buscando la vía de Moloch. Y es lo que hacía el pueblo judío: seguían adorando a Moloch, aquel Dios que se adoraba en la época de Abraham, donde aquella estatua gigante tenía un orificio en el centro donde se introducía la candela, y allí los padres venían inocentemente a ofrecer a sus bebés, a sus niños primogénitos para el sacrificio. Pero los padres no podían escuchar el llanto de angustia, el llanto desesperado de aquellos niños cuando eran quemados en aquel horno, porque habían tamboriles que tocaban al ritmo de la candela y al ritmo de la ceremonia. Y ese sistema paganismo lo vivió y lo practicó muchas veces el pueblo que Dios había elegido. Dios abandona a los humanos con su condición espiritual es espantosa. Y veces que la gente sigue y sigue cometiendo el mismo pecado y la misma cosa delante de Dios, a pesar de que hay palabras para que no lo hagan. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:24: deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Hoy, tristemente, se continúan los cultos al sol, los cultos a la luna, los cultos a las estrellas. Y Moisés lo dijo claro a su pueblo: no sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sea impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Esta provisión para el pueblo hebreo también está prohibido hoy para el pueblo de Dios. La gente sigue yendo a los lugares para que le lean las manos, para que le tiren las cartas. Si Dios no resuelve, entonces iremos a otra parte. Esteban recuerda que Dios da a Israel el tabernáculo después del templo, a pesar del rechazo del pueblo hacia Dios. Un tabernáculo o el lugar de testimonio
que primero estuvo en el desierto, después estuvo cuando conquistaron la tierra, hasta que se fabricó el templo de Jerusalén. En los versículos 44 al 46 hay una reseña de lo que es y de lo que Esteban está diciendo en cuanto al lugar de adoración. Era un lugar de adoración que estaba diseñado, según dice la Biblia, conforme al modelo que había visto Moisés en la revelación cuando estuvo con Dios en el monte Sinaí. El tabernáculo de reunión, todo fue elaborado con instrucciones específicas para su construcción de forma detallada, según está en Éxodo capítulo 25. Los símbolos que se encontraban en el tabernáculo tenían un carácter profético. Todo se dirigía a Jesús. En el tabernáculo mostraba o quería significar que Jesús es Dios con nosotros, que la presencia de Dios estaba en medio de la alabanza de su pueblo, y los creyentes en Jesús, pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el tabernáculo había una sola puerta para entrar y para salir. Eso quiere decir que Jesús es la única puerta. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta será salvo. Había un altar de bronce para los sacrificios. Simboliza a Jesús, que fue el cordero idóneo, sin mancha, perfecto, adecuado, para que usted y yo hoy tengamos salvación. Había una fuente que era necesario que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies y tuvieran limpio, el símbolo de limpieza necesaria. La fuente significa la ordenanza dada por Jesús en el bautismo. Las mesas de los panes, ellos recordarían por siempre que Dios es el que da la provisión para el pueblo. Jesús es el pan de vida. Había un candelabro, nos lleva a Jesús porque Jesús es la luz del mundo. El altar de oro para el incienso, donde los sacerdotes presentaban las oraciones del pueblo ante Dios. Ahora nosotros no necesitamos que ningún sacerdote presente nuestras oraciones, porque nosotros ahora elevamos nuestras oraciones a Dios en el nombre de Jesús. Y allí en el tabernáculo de reunión había un velo, y hemos hablado de ello en otras ocasiones. Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, es decir, la presencia de Dios y la presencia del hombre. De otra manera, la vida espiritual santa y la vida del pecado del hombre, había una separación. El hombre normal no podía llegar y entrar al lugar santísimo. Solamente una vez al año el sacerdote entraba a este lugar llevando los pecados para que el pueblo sea perdonado. Ahora Jesús, al morir al cruz del Calvario y gritar a alta voz, consumado es, el sacrificio expiatorio de Jesús ha sido recibido del cielo, y ahora somos usted y yo real sacerdocio. Por tanto, el tabernáculo de reunión que Dios proveyó para el pueblo de Israel simboliza a Cristo. Esteban está explicando al Sanedrín todas estas verdades, pero el pueblo hebreo no ha entendido y ha comprendido que Jesús, que fue muerto y crucificado, es el Dios entre nosotros, es el Verbo,
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la pregunta es, ¿dónde habita Dios? Salomón edificó casa, pero dice la Escritura: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? La gente iba al templo de Jerusalén pensando de que Dios estaba allí para adorar, y después seguían en sus andares. ¿Cuánta gente va el domingo a la iglesia, cantan, alaban, ofrendan, lloran, gimen, pero al otro día siguen con su andar diario de su vida de pecado, de su vida de falsedad? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nosotros ahora somos algo especial. Cada creyente tiene la posibilidad o la plenitud de tener el Espíritu Santo. Dios habita en medio de corazones contentos, en medio de personas que de verdad han aceptado a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Dice en Primera de Corintios, hablando del apóstol Pablo claramente: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Esteban ha dado testimonio claro. Hermanos queridos, yo les invito a que ustedes lean el capítulo 7. Hay un mensaje poderoso. Miren, hermanos, que me he pasado 4, todavía falta un tema, media hora más hablando de Esteban. Es tan profundo el tema del capítulo 7, la convicción de este hombre que conocía a Jesús. Esteban hace ver a sus oyentes la condición espiritual que tienen. Muchas veces las personas hablan con un creyente, o usted habla con una persona que quizás usted piensa que es creyente y no puede ver en él la falsedad de sus palabras. Pero él le dice claramente a aquel grupo de magistrados, a aquel grupo de sacerdotes, a aquellas personas que están allí, que tienen la palabra y la autoridad para interpretar y explicarle al pueblo: duros de servir. Le está diciendo a ellos que son como animales, duros de servir. Dice que era un lenguaje duro de servir que lo conocían los agricultores, la gente del campo. Cuando los bueyes eran enyugados uno con otro para trabajar la tierra, el buey que era duro de servir no cedía al otro para trabajar. Una persona que es dura de servir significa que es difícil de controlar. Dios muchas veces llamó a Israel. He observado a este pueblo, y aquí que es pueblo duro de servir. Hemos sido creados usted y yo a la imagen de Dios. El propósito de la creación humana era que el hombre reflejara la gloria de Dios. Pero el pecado de Adán tronchó el propósito con que el hombre fue creado. El hombre desea vivir conforme a sus propios deseos pecaminosos. Por esa razón, Cristo ha venido para restaurar al hombre que vive en rebeldía con su Creador. Es por ello que Esteban le dice a este grupo de personas que están allí, que eran los religiosos de la época, incircuncisos de corazón y de oído:
Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ellos necesitaban cortar el pecado de su corazón. Hay mucha gente que dice que se han entregado al Señor y todavía tienen el corazón endurecido por el pecado y viven haciendo alarde de que son cristianos, que son gente de verdad, gente que busca de Dios, pero su vida refleja todo lo contrario. El pueblo judío se sentía orgulloso porque tenían la señal de la circuncisión. Era el único pueblo que los varones a los 8 días de nacido eran circuncidados. Pero Esteban le está diciendo a todos los que estaban allí presentes: ustedes necesitan circuncidar sus corazones. Y más fuerte le dice: ustedes constantemente, versículo 51, la última parte, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Era evidente, hermanos queridos, el constante rechazo de un pueblo contra Dios. No obedecían la voz del profeta, no obedecían a los mensajeros que traían palabras de Dios. Y aquellos que estaban allí no querían que la gente buscara de Dios. Dice en Mateo 23:13: ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros y dejáis entrar a los que están entrando. Hay mucha gente que en vez de bendecir son un obstáculo, aún andan viviendo vida de legalista, una excesiva vida religiosa, y tapan la puerta estrecha que lleva al reino de los cielos. Hay un lamento de Jesús cuando estuvo en la tierra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallinas juntan sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Por ello Esteban le dice bien claro a aquellos que desean callar la voz de un hombre que está lleno del poder de Dios. Y él le dice claramente en el versículo 52: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Una palabra clara, una historia bien contada de un hombre de Dios. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El pueblo israelita tenía el orgullo de haber recibido la ley de Dios, pero no la obedecían. Qué triste realidad se repite hoy en nuestros días. La gente conoce la palabra, conoce a los pastores, conoce el lugar de reuniones, pero el domingo o el día del culto no es tan importante. Hay otras cosas más importantes. El apóstol Pablo diría cómo fue su vida antes del encuentro con su Señor. En cuanto a la ley, era irreprensible. Las viejas tradiciones del judaísmo no podían contener la naciente iglesia que se fortalecía con la presencia del Espíritu Santo. Usted y yo ahora tendremos la oportunidad de pertenecer a la gran familia de Dios. Porque cuando usted ha aceptado la esperanza gloriosa de Jesús, entonces tiene paz, tiene gozo. En medio de las dificultades
su problema está en Victoria. No tenemos una vida religiosa, sino una relación con nuestro Dios. Deseamos obedecerle, deseamos no fallarle, deseamos trabajar juntos con Él para que el reino de Dios crezca y las personas puedan entender que en Jesús hay reconciliación, hay misericordia y perdón. Ahora usted y yo somos nueva criatura por la sangre vertida en el Calvario. Cristo ha transformado nuestras vidas y ahora nosotros podemos decir: Padre, ahora podemos decir: Cristo, mi Salvador. Nosotros hemos aceptado el reto del camino que escogió Esteban. La gente no entiende que el tiempo se está acabando. Las naciones se están acoplando para establecer en los últimos tiempos, en los últimos años, no sé cuándo, muy pronto, quizás muy pronto de lo que la gente está pensando, los pueblos se están alineando para formar una gran coalición y dar entrada al imperio más terrible que tendrá la tierra hasta la venida de Jesús. La iglesia de Jesucristo será arrebatada para nada. Yo les invito a orar, hermanos. Invito a que se ponga de pie y nos está orando en esta hora. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque Esteban, en medio de aquel grupo de hombres que conocían tu palabra, no entendían que Jesús había llegado para transformar y bendecir y cambiar las normas y los tiempos. Oh Padre, gracias porque entendemos que Jesús es nuestro Salvador. Sé con aquellos hermanos, oh Padre, que están quizás en otros asuntos. Pon en ellos en este día que no se sientan conformes en el lugar que estén o que están, porque han dejado, oh Señor, quizás de congregarse y de venir a tu casa. Permite, Padre, que podamos entender que como cristianos debemos honrarte cada día. Que nuestras vidas puedan ser ejemplo donde quiera que estemos, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas y nuestros pecados. Permite, oh Padre, que comencemos una semana en victoria junto contigo. En el nombre de Jesús. Amén.